Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta tarde te adoramos y te damos gracias por tantas misericordias que tú manifiestas hacia nosotros, tus hijos. Gracias por tu provisión en esta mañana. Gracias por la palabra. Te suplicamos ahora que tú nos capacites para considerar este tema tan importante de la consejería pastoral. Ayuda a tu siervo en su debilidad y que podamos ministrar para el bien de tu iglesia. Te suplicamos esto, envía tu Santo Espíritu, que Él nos capacite para enseñar con amor tu palabra en Cristo. Amén. Al comenzar nuestro estudio sobre la consejería pastoral, consideramos una definición práctica sobre este aspecto de la obra pastoral. Aseveré que la consejería pastoral es una dimensión del pastoreo del rebaño de Dios en la que la palabra de Dios es ministrada individualmente en la vida y ministerio de la iglesia con el fin de que Cristo sea formado en aquel que es objeto de este ministerio. J. Adams tenía razón cuando dijo: la consejería es una obra que cada ministro puede, incluso debe realizar como un pastor fiel de Jesucristo. El pastor debe planificar para dar consejería, debe aprender a dar consejería y debe estar disponible para dar consejería. El pastor debe aconsejar no como una opción, sino como un elemento esencial de su ministerio. En segundo lugar, hice una distinción vital, distinción entre los principios esenciales que no cambian y los factores variables relacionados con estos principios. Luego señalé la autoridad suprema de este estudio, que es la palabra de Dios, y di un reconocimiento. Hoy pasamos a la primera unidad de nuestro estudio. En ella estudiaremos a fondo la necesidad de la consejería o el asesoramiento pastoral. Esta se desprende de tres cosas. La primera, la descripción de la función y de los deberes del oficio pastoral lo requiere. La descripción de la función y de los deberes del oficio pastoral lo requiere. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16 revela la razón por la que el Señor Jesucristo, después de su ascensión, dio dones a su iglesia. Entre ellos encontramos el don de pastor maestro. Los versículos 10 al 12 declaran: el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El oficio pastoral no tuvo su origen en la mente de un laico ambicioso, sino que procede de la provisión amorosa del Señor Jesucristo para sustentar, cuidar, santificar y preservar a su iglesia. El Señor miró a su esposa, la cual compró con su sangre, y dijo: mi iglesia,
aquella que yo como el gran pastor he reunido de todas las naciones, necesita pastores maestros para que pueda madurar y ser equipada para su función espiritual. Por tanto, estableceré un oficio pastoral en el cual mis siervos calificados servirán como pastores. Mediante ellos yo pastorearé mi iglesia. Ellos ministrarán mi palabra y pastorearán la iglesia para preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de mi cuerpo. El fin de este ministerio es que la iglesia sea perfeccionada, llegue a la madurez. Como otro dijo, el gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo, llegue a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Es decir, que cada creyente manifieste el carácter y las cualidades de aquel quien es la única medida de un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro. Nosotros hemos de irradiar y reflejar las perfecciones de Cristo. Por esta razón, los cristianos están llamados a andar como Él anduvo. Y Él anduvo en comunión y en obediencia completa y continuas para con su Padre y su palabra. Después de mencionar el don de pastor maestro, el deber y la meta de los pastores, el apóstol habla sobre el ministerio especializado de los pastores en la iglesia. Ya que los pastores son dados a la iglesia para capacitar a los santos para el ministerio, es necesario que los santos reciban de los pastores el ministerio público y privado que necesitan para cumplir su servicio o su ministerio en la iglesia. Ahora, la capacitación de los santos no se limita al ministerio colectivo del pastor en la iglesia. Esta capacitación requiere que los santos reciban un ministerio individual que les prepare para el servicio diferente y particular que Dios asignó a cada uno de ellos. Algún miembro del cuerpo puede pasar por una situación particular que suscite en él duda, confusión o perplejidad espiritual que requiera un asesoramiento individual. Hay problemas con ciertos pecados que impiden el crecimiento espiritual de un creyente. Son problemas que requieren que el pastor lleve a esa oveja aparte para aconsejarla. Hay casos en los que vemos cosas en un miembro que luchan contra su crecimiento espiritual y su avance hacia la madurez. En tales casos es la obligación del pastor reunirse con la oveja para exhortarla y asesorarla en privado. Hay parejas casadas que obviamente tienen problemas matrimoniales que no saben cómo afrontarlos. Están perplejos y confundidos, se encuentran en un impasse y no saben qué hacer. En tal situación, el siervo de Dios debe sentarse con la pareja para impartir el conocimiento y el consejo bíblico que con la bendición de Dios le ayudarán a afrontar correctamente sus problemas matrimoniales.
En Hechos capítulo 20, versículo 28, vemos que Pablo manda a los ancianos de Éfeso a pastorear el rebaño. Versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Pablo explica lo que esto significa al hablar del ministerio que él realizó entre los ancianos, entre estos ancianos y en la iglesia de Éfeso. En el versículo 31, él declara: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Observen, Pablo ministró a cada anciano. Hubo un pastoreo individual. Pablo ministró a cada uno de los miembros de aquel rebaño conforme a las necesidades particulares de cada uno de ellos. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, Pablo habla de proclamar y amonestar a todos los hombres o a cada hombre. Su meta era poder presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Como alguien dijo, exegética y existencialmente es imposible sostener que uno puede lograr esta meta simplemente por medio de un ministerio público de predicación. Los miembros de la iglesia deben recibir un pastoreo individual y personal que promueva su crecimiento y bienestar espiritual. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, vemos el mismo énfasis. Pablo declara: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Observen, el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses no se limitó a un ministerio colectivo, pues el versículo 11 dice que él y sus compañeros ministraron a cada uno de los creyentes en Tesalónica. Pablo dijo: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Versículo 12, para que anduvieras como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Un padre sabio, piadoso, no solo reúne a toda su familia para instruirla, corregirla, estimularla y consolarla, él también se reúne aparte con cada miembro de su familia para dar las instrucciones, los incentivos, las correcciones particulares y personales que cada uno de ellos necesita. Él entiende que las necesidades de un hijo no son necesariamente las mismas necesidades que tienen los otros hijos. Como un padre sabio y compasivo, Pablo atendió las necesidades particulares de sus hijos espirituales. Él trató con cada uno de ellos según sus circunstancias, carácter, necesidades y etapa de desarrollo espiritual.
Él no esperó que cada uno de sus hijos espirituales tomara la iniciativa para venir a Él a buscar consejos o la ayuda que necesitaban, sino que Él mismo tomó la iniciativa para ministrarles de un modo individual. Su interacción entre ellos fue proactiva. Él actuó activa y anticipadamente ante los problemas y necesidades de sus hijos espirituales. Otro pasaje bíblico que describe el ministerio pastoral en una forma individual se encuentra en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Uno de los requisitos para el oficio pastoral es que el anciano o aspirante a este cargo gobierne bien su casa y sus hijos estén sujetos a su autoridad paterna. Pablo dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? El pastor tiene que llenar estos requisitos porque ciertos aspectos de su tarea pastoral son similares a la tarea de un padre de familia en su hogar. Además, si el pastor no sabe cómo cuidar su hogar, no podrá cuidar la iglesia que está compuesta de varias o múltiples familias. El padre que gobierna bien su hogar no solo da instrucciones a la familia como cuerpo, sino que también da instrucciones a cada miembro del hogar en una forma individual. Él trata con cada miembro de la familia según la necesidad individual, para que cada uno de ellos llegue a un estado de madurez en el que sea un miembro útil en la familia. El pastor Martin cita a Calvino para subrayar la necesidad de la consejería pastoral. Basado en Hechos, capítulo 20, versículo 20, en el que Pablo habla de enseñar públicamente y de casa en casa, Calvino dijo: este es su segundo punto, que él no solo enseñó en la asamblea, sino también a individuos en sus casas, según requería la necesidad de cada individuo. Cristo no solo ordenó pastores que enseñarían a la iglesia de modo general en una plataforma pública, sino que ellos también cuidarían a la oveja individualmente. Buscad la oveja errante y descarriada y traedla al rebaño. Vendad la perniquebrada, curad la enferma, fortaleced la frágil y débil. Ezequiel capítulo 34. A menudo la enseñanza colectiva será recibida fríamente, a menos que reciba el respaldo del consejo que se da en privado. Por tanto, dice Calvino, no hay excusa para el descuido por parte de aquellos que después de tener una reunión pública viven el resto del tiempo como si no tuvieran la responsabilidad de atender individualmente a sus ovejas. Según Calvino, los pastores deben dar a las ovejas un cuidado individual y las ovejas deben recibir este cuidado individual para demostrar que son ovejas y no osos. Ese es el lenguaje de Calvino. La necesidad de la consejería pastoral se desprende por lo menos de tres cosas. Y voy hacia atrás. Si había un hombre bien ocupado en lo que respecta a la predicación, en lo que respecta a escribir cartas, en lo que respecta a la obra de misiones, en lo que respecta a otras cosas de la tarea pastoral, era Calvino.
Sin embargo, él no dejó que esas cosas que él tenía que atender velaran sus ojos o trabajar en él de tal manera que él comenzara a justificar lo que no se puede justificar. Hay que atender al rebaño individualmente, pues la necesidad de la consejería pastoral se desprende por lo menos de 3 cosas. La primera, la descripción de la función y de los deberes del oficio pastoral demandan esta consejería. En segundo lugar, los resultados inevitables de la predicación eficaz precipitan esta consejería. Los resultados inevitables de la predicación pastoral, no cualquier clase de predicación, sino la eficaz, la bíblica, precipitan esta consejería. La predicación bíblica, la que proclama, explica y aplica la palabra de Dios, debe estar dirigida a los corazones y a las conciencias de los hombres. Si hacemos esto, la predicación revelará cosas sobre las que la gente van a necesitar algún tipo de interacción pastoral y consejo. Aquel pastor que ministra al corazón de su gente mediante una enseñanza sólida y una aplicación directa, presentadas con sinceridad, urgencia, compasión y autoridad, buscando el bien de la oveja, llevará a la oveja en necesidad a buscar una atención individual y ayuda espiritual. La experiencia del pastor Martin como predicador fiel de la palabra le llevó a decir a sus estudiantes las siguientes palabras: la confianza que ganas mediante un ministerio de predicación sólido, sustancioso, apasionado, afectuoso, inevitablemente preparará el camino para la consejería pastoral. Al llevar a cabo un ministerio fiel de predicación, tú prepararás el camino que te permitirá obtener el afecto, la confianza y estima de tu gente, mientras que a la misma vez preparas el camino para que ellos deseen y busquen tus consejos y guía espiritual. La predicación penetrante que hace preguntas para investigar la intención del corazón abrirá temas en sus conciencias que no habían considerado. Ellos se preguntarán: ¿cómo puedo librarme de este patrón de conducta que aprendí desde mi niñez? Este fue el patrón de vida que mis padres siguieron. Ahora mi conciencia iluminada me dice que debo cambiar. Tengo 38 años de edad. ¿Qué debo hacer para cambiar? Pastor, ¿puede ayudarme? Un verdadero ministerio de predicación bíblica llevará a la oveja a hacer esta clase de preguntas. La oveja se dará cuenta que necesita el consejo pastoral. La descripción de la función y deberes del pastor requieren consejería pastoral. Segundo lugar, los resultados inevitables de la predicación pastoral precipitarán la consejería pastoral. Y en tercer lugar, las circunstancias peculiares de nuestra cultura en este momento intensifican la necesidad de consejería pastoral. Las circunstancias peculiares de nuestra cultura en este momento intensifican la necesidad de la consejería pastoral. La presencia y efectos del pecado
se encuentran en todo lugar y en todo tiempo. De la misma manera, la actividad del Espíritu de Dios en gracia común se encuentra presente en ciertas medidas en el mundo. El Espíritu sustenta la vida humana, promueve la civilidad y bondad entre los hombres y restringe la maldad. Si estas son nuestras creencias, intentaremos analizar nuestra situación cultural para saber cómo la manifestación e intensidad del pecado y la rebeldía contra Dios han reducido la influencia de la gracia común en nuestra sociedad. La epístola a Tito muestra que Pablo conocía la situación cultural de sus días. Esto le permitió describir a Tito la situación cultural de los cretenses. Este conocimiento le permitió describir cómo el pecado se manifestaba en aquella sociedad y cómo Tito debía ministrar en aquella situación. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo dice a Tito: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe. Había una influencia degenerativa en la cultura cretense que había reducido grandemente la moralidad, la civilidad y el dominio propio en aquella ciudad o sociedad. Si antes había una apariencia de amabilidad y honestidad debido a la influencia que ejercía la gracia común, estas cosas habían menguado o desaparecido por el aumento de la impiedad e inmoralidad de aquella cultura. Esta situación creó la necesidad de la consejería pastoral. Tito, este testimonio sobre la falta de honestidad, dominio propio, sobre la crueldad entre los cretenses es verdadero. Por eso repréndelos. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Y hay otras instrucciones que el apóstol da, pero por tiempo debo seguir. Otro pasaje bíblico que nos habla del aumento de la degeneración lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Aquí vemos el resultado del juicio de Dios por la injusticia, maldad e injusticia de los hombres. Cuando Dios entrega a los hombres a las pasiones corruptas de sus corazones, cuando reduce grandemente o remueve las operaciones de su gracia común, la depravación y maldad aumentan. Y esto no es teoría, esto es realidad, lo estamos viendo en nuestra sociedad. No es teoría porque eso es lo que dice la palabra de Dios, pero también porque esto es lo que nosotros estamos viendo. El aumento de maldad ejerció una influencia fuerte sobre los habitantes de Roma. Esta influencia no fue neutralizada inmediatamente o completamente en la vida de aquellos que se convirtieron al Señor. Esta situación creó la necesidad de consejería pastoral. El que ellos hayan sido justificados por la fe no significa necesariamente que no hubieran hábitos malos en sus vidas contra los que ellos tenían que luchar. O no significa que no habían cosas que debían aprender para resistir la influencia del mundo y así poder vivir una vida agradable delante del Señor.
En Romanos capítulo 6 al capítulo 8, Pablo les instruye sobre cómo debían tratar el pecado remanente en sus vidas. En Romanos 12 les dice que ellos no deben adaptarse a este mundo. En el capítulo 14, 15, Pablo trata algunos asuntos casuísticos. Da principios que se deben aplicar para tratar y resolver los problemas de conciencia. Debemos recordar que el ministerio de la palabra que Pablo llevó a cabo, según Hechos 20:20, se realizó públicamente, pero también de casa en casa, es decir, en privado. Otro pasaje en el que Pablo predice la degeneración de la sociedad y la reducción de la gracia común, lo encontramos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Pablo le dice a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En ese intervalo de tiempo entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo, Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Lo que produce estos tiempos se debe al aumento de la maldad de los hombres. De ahí que Pablo le dice a Timoteo: estos hombres serán amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Lamentablemente, esta lista describe la sociedad occidental en la que vivimos. Nosotros somos testigos del progreso de la impiedad, inmoralidad e injusticia en nuestra sociedad. A medida que los valores morales cristianos son socavados o desaparecen, hemos visto cómo se ha degenerado nuestra sociedad. El humanismo, hedonismo y posmodernismo han ejercido una fuerte influencia degeneradora en nuestra cultura. No es un progreso lo que vemos como los artistas en Hollywood nos dicen, o algunos políticos o otras personas. Más bien es un retroceso cultural. Y nosotros debemos ver esto y analizarlo y pedir a Dios que nos abra los ojos para ver qué es lo que está pasando, porque si no lo hacemos, estas cosas tarde o temprano se van a infiltrar en la iglesia. Entonces, ¿dónde nos vamos a ver? Bueno, como queremos ejercer más influencia, llegar aquí, llegar allá, tenemos que permitir, porque la influencia y la sociedad está cambiando. ¡Bomba! Mira bien, puede ser que lo que estés pensando tenga razón, pero mira bien, porque muchas cosas de las que ahora han entrado y siguen infiltrándose en la iglesia no proceden de la piedad, no promueven la piedad. Es ese retroceso cultural que se debe a la degeneración lo que está detrás de todo esto. Entonces no debemos identificarnos con eso. Al contrario, nosotros debemos ayudar para mejorar la situación y ayudar a nuestros compatriotas como a la iglesia, para que no haya un retroceso, sino que se mantenga lo que es bueno, lo que es honorable, lo que es virtuoso en la sociedad. Debemos ser cuidadosos, hermanos. Muchas veces nos fijamos en cosas y prestamos atención a cosas que son, como nosotros decimos en español, boberías. Nos ahogamos en un vaso de agua. Ponemos más atención a cosas
que no tienen tanta importancia, mientras pasamos por alto aquellas cosas que sí tienen importancia, que poco a poco van socavando las fibras espirituales del corazón de nuestra gente y socavando la verdad. No es un progreso lo que vemos en nuestra sociedad, más bien es un retroceso cultural. El respeto a la autoridad ha menguado, desaparecido. Aquellas influencias positivas de antaño de la gracia común que trajeron estabilidad doméstica, económica, política, social, que restringía el mal, esto ha menguado. Tales circunstancias intensifican la necesidad de la consejería pastoral. Muchas cosas que permiten que la gente viva una vida estable, organizada, ordenada, responsable y productiva se asimilan del ambiente de la cultura. Cuando estas cosas no se encuentran en tal ambiente, la gente no puede asimilarlas. Cuando Dios salva a personas que no han asimilado estas cosas y las trae a la iglesia, es necesario que les enseñemos las cosas básicas o elementales de la vida. Estas personas necesitan una interacción afectuosa, paciente, en la que ellos serán instruidos y reciban los consejos pertinentes que les lleven a la madurez y puedan ser útiles en el reino de Cristo. Voy a tratar con alguien en la iglesia. Debo pensar, debo pedir primero sabiduría al Señor, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? Y después mirar la situación de esa oveja, su trasfondo, y ver que ha venido de un mundo de drogas y de otras cosas. Debemos tener estas cosas en cuenta cuando vamos a aconsejarles. Hay otras influencias que han reducido y militan contra la gracia común en nuestra sociedad. El deterioro del orden en la familia, la promoción abierta y masiva de la promiscuidad y pornografía, la propagación del relativismo humanista, la plaga del divorcio sin causa, la influencia de 3 generaciones criadas en la teoría de evolución, la intrusión de la cultura de la droga, el avance del Estado como una agencia de bienestar público, la influencia formativa y el lavado de cerebro de la televisión y del Internet y otros avances tecnológicos que fragmentan la sociedad y separan a una persona de otra, la sumerge en la adicción de lo que es vil, sucio, vulgar y vano. Todas estas influencias han desangrado la gracia común de nuestra sociedad. Los efectos de estas influencias, como dijo el pastor Martin, por necesidad demanda que con la guía de Dios tú seas un instrumento en sus manos para conducir a tales personas a la madurez en Cristo. Ya que el Señor nos colocó en un ambiente como este, que su gracia nos capacite para cumplir nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio, de tal manera que se pueda decir al final de nuestro ministerio lo que se dijo de David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. ¿Se podrá decir eso de ti y de mí cuando estemos en la tumba? David sirvió
el propósito de Dios en su generación. Dios nos colocó en esta generación. Esta generación necesita desesperadamente la clase de consejería pastoral que está arraigada en la enseñanza de la Biblia y que se lleva a cabo según lo que la Biblia demanda. Después de dar una definición sobre la consejería pastoral y tratar otros asuntos introductorios, pasamos a la primera unidad de nuestro estudio. Estudiamos la necesidad de la consejería pastoral. Ahora vamos a considerar algunas directrices sobre el lugar de la consejería pastoral en relación a los múltiples deberes ministeriales y pastorales. Después de dar una definición sobre la consejería pastoral y otros asuntos introductorios, después de haber hablado de la necesidad de la consejería pastoral, ahora consideremos el lugar de la consejería en relación a los múltiples deberes ministeriales y pastorales. Consideremos la primera directriz. Por regla general, no debes permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para llevar a cabo un ministerio de enseñanza y predicación consistente, sustancioso y fructífero. Las palabras claves en esta directriz son como regla general. En otras palabras, habrán circunstancias en las que no debemos seguir estrictamente esta directriz. Por ejemplo, si has dedicado el jueves para concentrarte en tu preparación para el día del Señor y surge una urgencia, así dicen en España, o emergencia, como dicen aquí, y en ese momento en que comienzas a recibir luz de tus estudios, alguien te llama para decirte que han llevado a una de tus ovejas al hospital con un problema cardíaco peligroso. Tú no puedes decir, bueno, iré al hospital en un tiempo más conveniente. Ahora debo preparar mi sermón para el domingo. No debemos tratar esa situación en esa manera. Si lo haces, alejarás a tu gente de ti. Darás la impresión de que eres una persona insensible que no siente preocupación ni simpatía por ellos. No importa que dediques media hora a orar por aquel miembro afectado, le enviarás una señal negativa incorrecta. Una situación como esa demanda que interrumpas tu horario normal de estudio y vayas al hospital. Por tanto, cuando digo que no debes permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para un ministerio de predicación consistente, sustancioso y fructífero, no estoy apoyando esa forma de proceder. Más bien me refiero a esa clase de asuntos que pueden y deben esperar a un tiempo más oportuno. Debemos celosamente cuidar el tiempo de estudio y preparación de aquellas personas que piensan que por cualquier cosa o en cualquier momento o por impaciencia o por un deseo de ser inmediatamente gratificadas quieren que nosotros les atendamos. Hay asuntos que pueden esperar, que no son cosas que requieren una atención inmediata. No se trata de una urgencia o emergencia. No se trata de algo absolutamente necesario que requiere inmediata atención. Como otro dijo, es simplemente alguien que se crió en un entorno en el que recibía una gratificación inmediata.
y piensa que uno va a inclinarse ante el hecho de que ella cree que necesita una sesión de consejería pastoral lo antes posible. Este no es un asunto que debe llevarnos a interrumpir nuestra preparación. ¿Y cómo vamos a reaccionar a esa persona que sabemos que es por impulso? Mire usted, yo tengo que prepararme. Usted puede esperar. No. Hermana, yo quiero realmente atenderla. Me preocupa aquello que a usted le preocupa. Pero vamos a poner esto para esto es algo realmente urgente. Es importante de la manera en que nosotros reaccionamos con nuestra gente. Si no, vamos a perder su afecto. Si no, vamos a perderlos de tal manera que cuando estemos detrás del púlpito, ellos estarán aquí, pero no estarán aquí. Su mente y sus corazones no estarán escuchándonos. Otra frase importante de nuestra primera directriz es un ministerio fructífero de la palabra. Si queremos sinceramente llevar a cabo un ministerio de la palabra que edifique a los oyentes, promueva su bienestar y les conduzca a la madurez cristiana, necesitamos que su corazón y oídos estén atentos a nuestra enseñanza. Pero si ellos tienen razones justificadas para creer que estás alejado de ellos, que eres insensible, que no respondes a las crisis que ellos afrontan, no prestarán atención a lo que tú tienes que enseñarles. No importa cuán bueno, sustancioso, refinado y bíblico sea tu sermón, no te escucharán. Si quieres su atención al ministerio de la palabra, debes cambiar tus planes. Debes hacer otros arreglos para estudiar y prepararte en otro tiempo. Por otra parte, no dejes que cualquier capricho tuyo o de tu gente, o por algo que puede esperar, te lleve a emplear el tiempo designado para estudiar y prepararte en esas cosas o consejerías que pueden hacerse en otro tiempo. Con toda diligencia, sobre todo lo guardado, guarda tu corazón. No dejes que te engañe, llevándote a pensar que tu gente no puede vivir sin tu gran sabiduría y consejos. Como alguien dijo, hay un deseo en el corazón humano de controlar a otros. Se piensa que las ovejas no pueden vivir sin la gran sabiduría y percepción del pastor. Si tú no cuidas tu corazón, fácilmente puedes alimentar esta pasión carnal del corazón. Amable y sabiamente debemos enseñar a nuestra gente a depender de Dios en todo tiempo, especialmente cuando necesitan el consejo pastoral. Si se trata de algo que se puede esperar, ellos deben aprender que deben esperar, mientras que buscan a Dios por medio de la oración y confían en Él para que Él les dé a conocer su voluntad. Ese tiempo en el que deben esperar para reunirse con el pastor, ellos deben usarlo ¿para qué? Para poner en práctica las disciplinas espirituales. No es el pastor de quien buscamos conocimiento, es de Dios. Queremos conocer de nuestro Dios por su palabra mediante el pastor, su voluntad. Tú también debes guardar celosamente ese tiempo de estudio y preparación. A veces es más fácil aconsejar a una de las ovejas que uno dedicarse a esa disciplina rigurosa que requiere el estudio de la palabra de Dios.
En tal situación es fácil justificar la consejería o animar a la gente a llamarnos, contar de librarnos del arduo trabajo que debemos realizar para estudiar y prepararnos. Debemos resistir esta tentación y entregarnos con la ayuda del Señor a estudiar su palabra. Debemos recordar y aplicar lo que el Señor nos dice por medio del apóstol en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Debemos recordar que el Señor nos manda aprovechar o administrar sabiamente el tiempo para que podamos cumplir nuestras responsabilidades ministeriales. La primera directriz, por regla general, no debes permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para llevar a cabo un ministerio de enseñanza y predicación consistente, sustancioso y fructífero. La segunda directriz: no permitas que las demandas de la consejería pastoral con personas que tienen problemas crónicos te quiten el tiempo disponible para ejercer una influencia constructiva y positiva sobre otros. No permitas, y esto es importantísimo, no permitas que las demandas de la consejería pastoral con personas que tienen problemas crónicos te quiten el tiempo disponible para ejercer una influencia constructiva y positiva sobre otros. Debemos mantener un equilibrio sensato sobre el tiempo que dedicamos a cada caso de consejería. No es sabio concentrarnos desmedidamente en una persona con problemas crónicos, descuidando la consejería que otras personas necesitan, mientras que mengua la influencia positiva y constructiva que debemos ejercer sobre otros. Sobre este último punto, el pastor Martin dijo: tuve que aprender esto de la manera más difícil. Algunas personas que tienen problemas crónicos tomaron tiempo que se podría haber invertido en las personas que estaban creciendo en gracia. Una de las horas pasadas con las ovejas crónicamente enfermas habría beneficiado de tal manera a aquellas otras ovejas que habrían hecho un enorme progreso en la gracia. Se puede desarrollar una situación en la que las personas con problemas crónicos pueden devorar el tiempo asignado para la consejería pastoral. Tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios enseña sobre las consecuencias del pecado. Esta nos enseña que ciertos patrones éticos y morales traen consigo resultados negativos específicos que la gracia de Dios en esta vida no cambia. No porque no hay poder en el Señor, sino porque el Señor eso es lo que permite y ya, como consecuencia del pecado cometido. Admito que hay una doctrina bíblica de la gracia restauradora. Joel capítulo 2 versículo 25 declara: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Sin embargo, algunas personas van por la vida cojos y lisiados por el resto de su peregrinación en la tierra a causa de ciertos pecados cometidos, funciones y disciplinas omitidas. Ningún consejero, por más bueno que sea,
podrá resolver tal situación, no importa cuánto tiempo dé. 10,000 de los mejores consejeros no hubieran podido cambiar los frutos terribles que vinieron de la lujuria de David y el asesinato que cometió. Dios mismo declaró: tu casa será una casa dividida. Y los conflictos o los problemas te perseguirán hasta el fin de tus días. No hay indicación de que Natán pasó mucho tiempo dando consejería espiritual a David para resolver tales cosas. Sin ser fatalistas, necesitamos orar a Dios para que Él nos dé discernimiento para saber qué clase de involucración o cuánto tiempo debemos dar a personas con problemas crónicos cuya situación probablemente no cambiará en esta vida. Necesitamos sabiduría para saber cómo dividir nuestro tiempo de tal manera que casos como estos no consuman la mayoría de nuestro tiempo y esto no permita que atendamos a otras ovejas que necesitan nuestra ayuda y consejería. Tercera directriz. No permitas que las tendencias ministeriales actuales y novedosas determinen tu ministerio y el énfasis que das a la consejería pastoral. Repito, no permitas que las tendencias ministeriales actuales y novedosas determinen tu ministerio y el énfasis que das a la consejería pastoral. Necesitamos el discernimiento de los hijos de Isaacar para saber lo que el Señor requiere de nosotros en estos tiempos, tomando en cuenta el lugar preeminente que se le da a la psicología, el prestigio que gozan los psicólogos en la sociedad occidental, la influencia que esto tiene sobre la mente de muchos cristianos, el papel que supuestamente deben jugar los pastores y líderes cristianos para tratar los males que afectan a la sociedad y a la misma iglesia. No cabe duda del fuerte énfasis que actualmente se da a que los pastores se involucren considerablemente en la consejería pastoral. Este fuerte énfasis se nutre de 3 fuentes. En primer lugar, se nutre de un ambiente en que no se valora la predicación bíblica. Esta actitud hacia la predicación bíblica es una de las razones por las que muchos púlpitos carecen de esta predicación como la dieta constante de la iglesia. La predicación bíblica se encuentra en un punto muy bajo. Esto significa que la perspectiva bíblica sobre la naturaleza, importancia y singularidad de la predicación bíblica en el propósito redentor de Dios ha menguado. Y que se ha reducido el alto estándar de la predicación en el poder del Espíritu Santo. Donde hay confianza en la verdadera predicación bíblica y en el poder que está sobre ella, allí se ejercerá continuamente una influencia terapéutica, formativa y preventiva sobre los creyentes. La predicación bíblica imparte el conocimiento que restaura al alma, Salmo 19. Enseña al creyente a tratar con los problemas que tienen que ver con su conciencia. La predicación bíblica da el conocimiento necesario para tratar con el pecado, los conflictos internos, las enfermedades del alma. La Biblia dice que los preceptos del Señor alegran el corazón, sus mandamientos alumbran los ojos.
La predicación bíblica no solo ejerce una influencia terapéutica, también ejerce una influencia formativa. Colosenses 1:18, 2 Timoteo capítulo 3. Pablo y 4. Pablo proclamó a Cristo y el fin de la proclamación, según Colosenses 1:28, presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo. La palabra predicada imparte el conocimiento necesario para formar el carácter del hombre de Dios y llevarle a ser un hombre maduro. Esto es lo que hace también cuando se predica. Pablo escribe a Timoteo y le dice, oye, los tiempos van a ser bien difíciles. Y le describe la situación y le dice por qué van a ser difíciles. Es como si Pablo estuviera hablándonos hoy a nosotros mismos, aquí. ¿Y qué nos dice? Pues que le dijo a Timoteo, Timoteo, Dios, Cristo ha hecho abundante provisión para ti. Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, beneficiosa. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Y vuelvo atrás porque se me quedó una muy importante. Para enseñar, a fin de que el hombre de Dios alcance madurez espiritual, para que esté preparado para toda buena obra. Y si tú vas a ministrar a la iglesia, oigan, antes de decir predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo le dice, estudia la palabra, medita en la palabra, aplica la palabra. A ti personalmente, deja que ella te forme como hombre. Y todo esto es lo que tú vas a poder traer mientras predicas la palabra de Dios. Y mientras estás impartiendo estos conocimientos que vienen de la palabra de Dios y de una exégesis sana, tú estarás hablando no como un hombre que conoce cosas simplemente en teorías, sino como que es tu propia experiencia. Y aquellos que se sientan dirán, ese hombre sabe de lo que está hablando. Hay algo en él que me dice que esto no es algo ficticio, sino real. Una persona que explica las cosas de la manera en que este hombre las explica, donde podemos ver algo de su alma y de su propia vida. Ciertamente que ese hombre conoce la palabra de Dios, le está afectando a él. Y mientras él escucha, ese hombre me habla a mí, porque ese hombre está o ha estado donde yo estoy. La predicación ejerce no solamente una influencia terapéutica, formativa, sino también preventiva. Evita el mal y el peligro. La predicación bíblica ejerce continuamente una influencia terapéutica, formativa y preventiva sobre los oyentes. Pero donde no hay tal predicación, como la dieta continua de la iglesia, año tras año, encontraremos los resultados trágicos que esto produce. En tal situación, los pastores y líderes cristianos pueden ser tentados a concentrarse desmedidamente a tratar los síntomas mientras ignoran la causa. Los líos de la gente, su incapacidad para afrontar muchos de sus problemas, en muchos lugares se debe a la falta de la verdadera predicación bíblica. Por tanto, debemos tratar la causa y no gastar la mayoría de nuestro tiempo tratando de resolver los líos o problemas o síntomas de la causa. Este fuerte énfasis sobre una involucración considerable del pastor en la consejería pastoral no solo se nutre de un ambiente en que no se valora la predicación bíblica, sino que también se nutre del juicio de Dios sobre una sociedad que le ha rechazado. Romanos capítulo 1 muestra claramente la relación que existe entre rechazar la luz y el surgimiento de patrones sociales pecaminosos en la sociedad.
A medida que los hombres rechazan la luz que emite la revelación natural o general de Dios en la creación, en la providencia, aumenta la maldad, la injusticia y la inmoralidad. Si toda esa retahíla de pecados horribles sale de rechazar la revelación general, no debemos sorprendernos que nuestra nación, por haber rechazado la revelación especial del Evangelio que recibió a través de su historia, esté vendida a un número de pecados abominables y repugnantes en un grado de gran depravación. Esto sin duda creará muchos problemas y conflictos personales, problemas, líos en el matrimonio, en la familia y en el Estado. Creará enemistades y pleitos. Siendo este el caso, habrá una gran presión sobre ti para que pases la mayoría del tiempo ayudando a resolver estos problemas. ¿Qué papel juega la consejería pastoral en tu vida como pastor en una situación como esta? ¿Debería ocupar la mayoría de tu tiempo? ¿Deberías descuidar la predicación bíblica para dedicarte más a la consejería pastoral? En una sociedad como la nuestra, donde hay tantas relaciones quebrantadas, tantas familias disfuncionales, tanto abuso, crueldad, engaño, injusticia, las respuestas a estas preguntas es la siguiente. En primer lugar, en tal situación, cuídate de dar a la predicación del Evangelio su lugar. El conocimiento que Pablo poseía sobre la sociedad pagana decadente y problemática de sus días no le llevó a descuidar la predicación del Evangelio, no le impidió proclamar todo el consejo de Dios. Para él entregarse la mayoría de su tiempo a la consejería. Al contrario, la condición decadente, idólatra y corrupta de los gentiles y los males de sus días le llevaron con más razón a predicar el Evangelio. Él dice a los creyentes que deseaba ir a Roma. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo hombre. No importa dónde ese hombre se encuentre, no importa el punto de depravación o degeneración. Este Evangelio es el poder de la salvación para gente hundida y entregada al pecado, como la que se describe en el capítulo 1 de Romanos. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy, que vivimos en una sociedad como la que Pablo describió? Pedir a Dios que Él nos capacite para predicar toda su palabra con mayor poder, fervor, urgencia, para que podamos ver la obra de la gracia de Dios transformando maravillosamente al hombre. Esta perspectiva nos librará de dar a la consejería un énfasis que Dios no le da en su palabra. Es importante, es vital, es parte de nuestro ministerio. Y la predicación bíblica sí creará necesidad para consejería. Pero la necesidad real, verdadera, no permitas que estas cosas que ves y esta situación y la necesidad que hay de la consejería te quite de ver la importancia y te detenga de entregarte a predicar la palabra de Dios. Aunque la consejería pastoral es importante y necesaria, aunque la predicación crea la necesidad de consejería, aún así, la verdadera predicación bíblica nos librará de tomar cosas y casos que la misma predicación tratará y resolverá. ¿Usted no le ha pasado? A mí me ha pasado como pastor. Gente se me ha acercado
Persona se me acerca y me dice, pastor, yo quería que usted se sentara conmigo, a aconsejarme. Pero no, pastor, no necesito. Usted, mire ahí, predicó la palabra, me respondió la pregunta. Cuando eso sucede, nos permite entregarnos a dar consejería a las personas que realmente tenemos que darle consejería. Y por el tiempo y porque quiero que se dé la otra predicación, vamos a dejarlo ahí hasta esta noche. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, esos consejos bíblicos que surgen de la exposición y aplicación correcta de tu palabra. Ayúdanos a aplicar estas cosas, perdónanos donde nosotros hemos pecado contra ti, contra tu palabra. Oh Padre, no queremos ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores. Ayúdanos, pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.